Muy buenas noches. Hablamos sobre el contrato de arrendamiento, las obligaciones de las partes. Como ustedes recuerdan, las partes en el contrato son arrendador y arrendatario. En el caso del arrendador, las obligaciones están vinculadas a la idea central que él posee la legitimación para procurar a otra persona el uso de un determinado bien por un cierto tiempo. Este arrendador tiene las siguientes obligaciones. En primer lugar, entregar la cosa arrendada. ¿Qué debe entregarse? Debe entregarse el bien de acuerdo a lo que haya quedado estipulado en el contrato, a lo que pueda deducirse de la intención de las partes precisamente a partir del vínculo contractual y a lo que se deduzca de la equidad, la buena fe o la ley, que es lo propio del ámbito contractual. En el caso de los predios rústicos, al igual que en la venta, existe el tema de la cabida. La cabida prometida y la cabida real da lugar a una modificación del canon de arrendamiento en más o en menos, siguiendo las mismas reglas de las que conversamos en su momento cuando hablábamos de esta garantía en el caso de la venta. En el caso de los predios urbanos, allí lo que se discute es qué sucede con fachadas y paredes exteriores del bien. En ese caso, se ha dispuesto que salvo que se estipule lo contrario en el contrato, las personas no tienen en principio el derecho a utilizar esas paredes exteriores, a menos que por la naturaleza misma de lo que se vaya a desarrollar, de la actividad que se vaya a cumplir, se amerite el anuncio. Por ejemplo, en el caso de un bufete de abogados, por ejemplo. Es lo usual que en los contratos se estipule precisamente la restricción para evitar esas discusiones. Piensen, por ejemplo, en el Sambil. Los que están de arrendatarios tienen que utilizar para publicidad solo los espacios que el propio centro comercial le facilita, ningún otro. Respecto de los accesorios, debe entregarse la cosa arrendada con todo aquello que los usos locales, a falta de indicación expresa del contrato, dispongan en relación con todo lo que se necesita para que el bien siga cumpliendo la función a la que ha sido destinado por las partes en el arrendamiento. El arrendador debe entregar la cosa en buen estado y hechas todas las reparaciones necesarias. Se puede establecer pacto en contrario y eso puede hacerse de manera expresa o de manera tácita, caso por ejemplo que la persona no reclamara. Sin embargo, el tácito, la persona el arrendatario, que es la que estaría recibiendo el bien. Sin embargo, eso no queda tan claro. ¿Por qué? Porque recuerden que el tiempo para el ejercicio de las acciones, como la acción de cumplimiento, no es tan perentorio como para asumir que se ha dado ese pacto tácito. Entonces, esto no está tan claro a nivel de la práctica. ¿Qué sucede? Que si el arrendatario ha recibido el bien sin haberse hecho todas esas reparaciones necesarias, sin que el bien esté en buen estado y no ha hecho describir esa condición negativa que pudiera tener el bien, la ley va a presumir que lo recibió en buen estado y hechas todas esas reparaciones y así va a tener que devolverlo, salvo prueba en contrario. Entonces, lo ideal es que se pueda hacer esa descripción que estamos mencionando. ¿Dónde se entrega el bien? En el caso de los inmuebles no hay mayor problema en el lugar de su situación y los bienes accesorios como bienes muebles que pudieran corresponder a ellos, pues nada, se pueden entregar
en donde se pacte en el mismo lugar de la situación del inmueble, no habría inconveniente tampoco. En el caso de los muebles es donde se haya pactado esa entrega. A falta de esa indicación, recuerden que el arrendador es el responsable por el cumplimiento de la obligación, sería en su domicilio que deberían entregarse. ¿Cuándo debe hacerse esa entrega? En el punto en el que las partes lo hayan convenido, o sea, el día que se haya fijado en el contrato. Si eso no ha pasado y es común, pues los usos locales lo determinan. Ahí puede haber una discusión respecto a si la imprecisión del comienzo del arrendamiento en cuanto a la entrega del bien en concreto no ha quedado lo suficientemente discutida, pues pudiera presentarse el inconveniente de la temporalidad del bien, de la temporalidad del contrato, perdón. Pudiera haber allí alguna disputa de orden legal, pero la verdad sea dicha es que los usos y costumbres del lugar normalmente suplen esta situación. Los gastos de la entrega son por cuenta del arrendador, porque él es el obligado, salvo disposición en contrario. La obligación de entregar es indivisible para los coarrendadores, caso de ser varios, o los causavientes del arrendador, que estén obligados a dar cumplimiento a esta disposición del contrato. Las sanciones son las propias del derecho común. Esto es, se puede intentar todas las acciones ordinarias, tanto por retardo como por incumplimiento definitivo, y a eso agréguese lo propio de las consecuencias propias de la garantía de cabida, que como decíamos, la trabajamos en su oportunidad en la venta. La segunda gran obligación que tiene el arrendador es conservar la cosa arrendada en estado de servir a ese fin para el que se arrendó. Allí vamos a encontrar unas subdivisiones internas. La primera es la obligación de reparar la cosa durante el tiempo del contrato. Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque el arrendador está obligado a mantener en el goce al arrendatario. Entonces, es de su responsabilidad adelantar todas aquellas refacciones que el bien necesite para que se mantenga cumpliendo el objetivo para el cual fue arrendado. Salvo aquellas reparaciones que por ley correspondan al arrendatario. Veremos que en los contratos esto sería posible regularlo de alguna manera siempre que en ellos no esté interesado el orden público, como en los supuestos de los regímenes especiales de vivienda o de arrendamiento comercial. En cualquier caso, la doctrina gusta hacer la distinción entre reparaciones mayores y reparaciones menores o locativas. Las reparaciones mayores le correspondería realizarlas al arrendador, mientras que las pequeñas reparaciones, las reparaciones menores o también llamadas reparaciones locativas, le correspondería realizarlas al arrendatario. ¿En dónde se puede hacer la distinción? Cuando nosotros sabemos que es menor o mayor, para eso se apela nuevamente a los usos del lugar, a las costumbres locales, para hacer esta determinación. Es casi de estilo que en los contratos se estipulara una cláusula para hacer la diferenciación, y normalmente era por montos, y se decía, bueno, a partir de este monto le corresponden al arrendador y de este monto hacia abajo al arrendatario. No obstante, la ley no lo permite de esa manera. La ley simplemente distingue entre mayores y menores y envía a esos usos del lugar para poder hacer la diferenciación. Sobre todo lo digo porque en materia de orden público esto va a ser bien relevante. En donde no es interesado el orden público, cabe hacer la regulación contractual y no habría problema. Pero en los demás casos sí, debemos atenernos a lo que dice la
ley. Las reparaciones que corren por cuenta del arrendatario, esto es, que no son de la obligación del arrendador, son 4 casos puntuales. Las reparaciones locativas, que somos las que hemos mencionado hasta ahora, las reparaciones menores, las reparaciones pequeñas. Las reparaciones que se deduzcan o se deriven de no haberse realizado las reparaciones locativas, vamos a suponer que el sustituir un tomacorriente está considerado una reparación menor. El arrendatario no hace esa reparación y producto de eso se produce un cortocircuito mayor y hay que cambiar cableado y demás, lo cual constituiría una reparación que en principio por su entidad le correspondería al arrendador. Sin embargo, como el daño se produjo por culpa del arrendatario, por su negligencia, pues entonces es el arrendatario quien debe hacerse cargo de esa reparación. Igual sucede con las reparaciones que correspondían por derecho al arrendador, pero que el arrendatario no le notificó que debía hacer. Se produce un daño mayor, supongamos, se rompen las tuberías de aguas negras y entonces en ese caso la reparación es tal por todo lo que supone en coste, movimiento y hasta en intervención general de la edificación, que eso le debería corresponder al arrendador. Sin embargo, el arrendador debió ser notificado del daño por el arrendatario y el arrendatario no hizo tal notificación. Entonces, todas las reparaciones que se deriven de daños mayores producidos por no haberse hecho tal notificación son por cuenta del arrendatario. También le corresponden al arrendatario las reparaciones o deterioros que puedan surgir de la actividad de personas que se encuentran a su cargo o responsabilidad. Piensen en los niños, piensen en los adolescentes, piensen en dependientes, en trabajadores que pueden causarle daño al bien en cuestión. Todo eso le corresponde repararlo al arrendatario porque es bajo su responsabilidad y cuidado que se encontraba el bien y la dirección de las personas que produjeron efectivamente la imperfección. ¿Qué sucede si se da el perecimiento del bien? Si el bien se destruye de manera total o de manera parcial. En ese caso, se prevé que si el perecimiento es total, lo que procede es la resolución del contrato. Si es parcial, se le da al arrendatario la posibilidad de pedir la resolución del contrato o la disminución del canon. Y si el perecimiento se debe a un caso fortuito, el arrendador no está obligado a indemnización de daños y perjuicios. En caso contrario, debemos aplicar las reglas comunes. Si el daño se produjo por una imperfección del bien porque el arrendador no hizo su parte de manera oportuna, pues entonces él es responsable también por daños y perjuicios. El perecimiento puede ser tanto físico como jurídico, o sea que el bien por alguna razón salga del comercio. Piensen en una expropiación, por ejemplo. ¿Qué medidas se pueden aplicar de parte del interesado en el cumplimiento de la obligación? Puede intentar bien la acción de cumplimiento, lo que no significa que esté autorizado a realizar las reparaciones sin haberle dado el aviso de ley al arrendador, ¿no? Ahora, si le avisó y el arrendador no procedió a hacer las reparaciones, tiene derecho el arrendatario a ser indemnizado por las reparaciones que adelantó en nombre e interés del arrendador. Puede intentarse la acción resolutoria del contrato por el incumplimiento, la acción de daños y perjuicios, bien acumulada a cualquiera de las dos anteriores o bien de manera autónoma. Y por supuesto, cabe la posibilidad de la excepción de contrato no cumplido.
Es muy importante, recuerden tener presente este tema de la obligación que tiene el arrendatario de informar al arrendador la necesidad de adelantar reparaciones. Luego, la segunda gran obligación es no variar la forma de la cosa arrendada. Eso se puede resumir diciendo que el arrendador está obligado a un no hacer. ¿A no hacer qué? A cambiar, transformar o modificar el bien de tal manera que el fin para el cual fue arrendado no pueda ser alcanzado. En esos casos, la obligación es sustancialmente de no hacer. Luego, la tercera obligación es la de garantizar por vicios o defectos ocultos de la cosa arrendada. Ahí hay dos regímenes que pueden aplicarse, el régimen legal supletorio y un régimen convencional. El principio general es que el arrendador está obligado con el arrendatario al saneamiento de todos los vicios o defectos de las cosas que lleguen a impedir su uso. Estamos hablando de la posesión útil del bien en los términos que habíamos referido en materia de venta. Solo que aquí más que posesión, recuerden, se trata de detentación porque el arrendatario no tiene el bien con ánimo de ser dueño. Eso también supone que si esos vicios o defectos le causan daños al arrendatario, el arrendador debe proceder a indemnizarlo. La única forma que escape de esto es que pruebe que ignoraba, y esa ignorancia no puede ser culpable, que pruebe que ignoraba que tales vicios existían. Entonces, se requiere el vicio de efecto de la cosa y que el vicio impida el uso del bien para la finalidad a la que estaba originalmente prevista. No existe distinción formal entre vicios ocultos o aparentes, ni vicios anteriores o posteriores al contrato, salvo lo que hemos mencionado en materia de indemnización. Las consecuencias es que se puede intentar desde la acción de cumplimiento para hacer cesar los vicios o defectos, o por supuesto la resolución del contrato, intentar una disminución del precio por causa de esos inconvenientes, esos vicios que están perturbando en la práctica el disfrute del bien. Y cabe como posible la acción de daños y perjuicios. Existe también régimen convencional, significa que la garantía puede ser modificada por el convenio entre las partes, pero si los vicios eran conocidos por el arrendador y este pactó la exclusión de su responsabilidad, pues está obrando de manera dolosa, y ustedes saben que en tal caso, pues tal exclusión no es válida, es nula. La tercera obligación mayor que tiene el arrendador es la de mantener al arrendatario en el goce del bien. Mientras antes hablábamos de la posesión útil, entrecomillada, aquí hablamos del tema de lo pacífico, que nos recuerda lo que hablábamos en su momento de las perturbaciones por hechos propios y por hechos de terceros. Respecto de esto, podemos hablar de la existencia de un régimen de perturbaciones por hecho propio. El arrendador tiene prohibido realizar cualquier tipo de actividad, tanto de hecho como de derecho. Arrendar nuevamente la cosa, constituir una servidumbre pasiva que disminuya el goce del arrendatario, instalar, por ejemplo, una explotación que perjudique al arrendatario en las inmediaciones del bien arrendado, puede ser en el mismo inmueble. Piensen que exista un inmueble dividido en varios locales y entonces en uno de los locales se instale una actividad de cualquier tipo que pueda producir un grave perjuicio a los otros arrendatarios, a los arrendatarios que tiene
pues bueno, en esos casos, todas esas actividades está prohibida. Que no se considera perturbación, que por ejemplo el arrendador ofrezca el nuevo arrendamiento del bien si ya está próximo a vencerse el contrato. Igual cuando el arrendador se acerque al bien con algún prospecto de futuro arrendatario para mostrarle ese bien, o cuando el arrendador ejerza el derecho que tiene de inspeccionar el bien de su propiedad para conocer el estado en que se encuentra. Uno normalmente sugiere que este derecho de inspección quede claramente regulado en el contrato para evitar situaciones incómodas, como que el arrendador se presente a inspeccionar el apartamento un domingo a las 7 de la mañana. Entonces es bueno fijar los parámetros en el contrato, pero en ausencia de ellos, los usos locales impedirían el abuso de derecho. De todas formas, como derecho está y su ejercicio en principio no constituye una perturbación de parte del arrendador. Las perturbaciones derivadas por reparaciones necesarias y urgentes están previstas por la ley. En esos casos el arrendatario está obligado a soportarlas, pero si la privación del bien es una privación muy importante y se extiende por más de 20 días, entra inmediatamente en juego la posibilidad para el arrendatario de solicitar la disminución del precio del arrendamiento en proporción del tiempo y de la cosa de la que se ha visto privada durante el ejercicio de esta actividad de refacción en el bien. También, si el uso de la cosa está impedido de manera radical, puede el arrendatario intentar la resolución del contrato. La reducción de la que hablamos, lo aclara muy bien Aguilar Gorrondona, debe ser proporcional a todo el tiempo de la privación y por todo el bien que ha sido privado el sujeto una vez que se hayan alcanzado los límites y supuestos para esto conforme a las previsiones de la ley. Si el arrendador incumple esta obligación, insisto, procede la posibilidad de solicitar la disminución del canon más los daños y perjuicios. La cláusula que exonere al arrendador de toda responsabilidad en este campo es nula, pero el arrendador puede reservarse algunos derechos que pudieran constituir perturbaciones consideradas de otra manera. Recuerden el caso que nosotros mencionábamos en la venta. Cuando uno vende el bien, se desprende de él y tiene la obligación de no molestar al comprador. Pero uno puede reservarse la ejecución de un cierto acto en un cierto momento sobre ese bien que le perteneció. Bueno, tanto vale aquí en el caso del arrendamiento, el arrendador pudiera reservarse algún acto concreto que si no estuviera reservado constituiría perturbación en el uso del bien. En el caso de las perturbaciones procedentes de terceros, ahí hay que hacer dos distinciones, porque en primer lugar, si la perturbación es una perturbación de hecho proveniente del tercero, el Código Civil le da acción directa al arrendatario para rechazar la intrusión de ese tercero. Entonces allí el arrendador no tiene que concurrir a defender al arrendatario porque el arrendatario tiene por ley la posibilidad de defenderse a sí mismo. La posibilidad de que el arrendador asuma esta obligación de manera más directa, la obligación de defensa del arrendatario, es que así sea pactado expresamente en el contrato. Distinto es el caso de las perturbaciones de derecho. En las perturbaciones de derecho, la norma dice que si proviene de la acción de un tercero en ejercicio de un derecho
que pueda privar al arrendatario del bien, que lo puede eviccionar, en esos casos sí tiene el arrendador que intervenir y el arrendatario puede reclamar al arrendador para que concurra en su defensa, y en el caso que el arrendador no lo hiciere o se mostrara negligente en el ejercicio de esa defensa, pues el arrendatario puede solicitar una disminución en el canon del precio para castigar al arrendador por, insisto, su negligencia, y en un caso extremo puede llegar a solicitar la resolución del contrato. Por supuesto, en este caso, para que el arrendador pueda cumplir con su obligación, el arrendatario debe notificarle de la perturbación que está ocurriendo. En cualquier caso, las normas son supletorias, cabe la posibilidad de una regulación de otro tipo, pero nuevamente el dolo y la culpa grave de parte del arrendador excluiría cláusulas que pretendan disminuir, mitigar o excluir la responsabilidad de él en el cumplimiento de esta obligación. Hay una batería de casos especiales. Las perturbaciones que provienen de otro arrendatario del mismo arrendador. En esos casos se ha dicho que, bueno, que el arrendador cometió una falta que cabe dentro de la culpa ineligiendo porque escogió mal al otro arrendatario que ahora está molestando, y entonces el arrendador debería también pasar a estar obligado a defender a su arrendatario bien portado del mal comportamiento del otro. Sin embargo, para el arrendador y el arrendatario original, el otro vínculo, el vínculo que existe con el arrendador, el arrendatario mal portado, con el que está presentando mal comportamiento y que está causando la perturbación, pues es un vínculo distinto. Entre ellos no existe un vínculo trilateral, sino que el arrendador es titular en esa condición en dos contratos diferentes, con lo cual estamos hablando de terceros y procedería a hacer lo que hemos mencionado antes, tratándose de una perturbación de hecho, insisto, siendo de derecho, sí estaría obligado el arrendador a intervenir. En el caso de una perturbación de hecho por un propietario vecino, aquí nuevamente la única forma que pueda ser llamado el arrendador es que la perturbación sea de derecho. Si es estrictamente de hecho, el arrendador no tiene responsabilidad. La perturbación, en cambio, si es de la administración pública, allí hay que ir con cuidado. ¿Por qué? Porque el arrendatario tendría una posibilidad real de ir si por culpa del arrendador se ha producido la intervención de la administración pública. Por ejemplo, la clausura de los locales por falta de reparaciones o una intervención sanitaria. Resulta que el arrendador tenía que hacer unas reparaciones importantes en el campo de, nuevamente coloquémoslo, de Agua Negra, el arrendador no las hace y por causa de eso aparece la administración pública cerrando el negocio. Entonces, en ese caso se considera que la administración actuó por culpa del arrendador y entonces el arrendador en ese supuesto sería responsable. Y la otra manera de ver este asunto es en el caso que se produzca la intervención de la administración en sede propiamente expropiatoria y supondría la pérdida del bien para el arrendatario, con lo cual el arrendador debe entrar a cumplir con las indemnizaciones a que haya lugar en cada caso. Por supuesto, se verán todas las limitaciones, si hay un ejercicio de hecho del príncipe, o nuevamente si fue por una actividad propia del arrendador que la administración realizó la expropiación como castigo. Recuerden que esa no es su naturaleza.
pero hay leyes que así la consagran. Entonces habría que estar al caso para ver cómo funciona este asunto en concreto. Lo digo porque al final del punto, por ejemplo, siguiendo a Aguilar Rondona, dice que la ley especial prevé indemnizaciones especiales para los arrendatarios cuando se produce la expropiación, pero si esa expropiación se ha producido por causa de un castigo, eso no está claro en este momento. Las obligaciones que tiene la otra parte del contrato, las obligaciones del arrendatario. La primera obligación que tiene el arrendatario es de servirse de la cosa y ella se descompone en 3 grandes bloques. Debe hacer uso del bien y esto no es una cosa baladí. Uno dice, bueno, pero total, el arrendatario tiene derecho porque lo adquirió de usar o no usar el bien y ya está, pero resulta que esto no vale en todos los casos. Si lo que está arrendado es, por ejemplo, una tubería petrolera, un oleoducto, y el oleoducto deja por alguna razón de utilizarse, se solidifican los materiales que corren a través del oleoducto y el oleoducto se daña, deja de funcionar. Entonces, el servirse de la cosa, debemos atenernos a la naturaleza del bien para determinar si se encuentra dentro de las posibilidades del arrendatario o directamente debe el arrendatario sí o sí emplear el bien. Luego debe hacerlo como un buen padre de familia. Entonces estamos hablando de un cierto nivel de diligencia. Entonces allí está todo el tema de el establecimiento de cultivos dañinos, dejar grifos abiertos, dejar cocinas encendidas, todo aquello que puede producir un daño porque una persona con un nivel medio de diligencia deja de cumplir con sus obligaciones, pues cabe dentro de lo que estamos mencionando. Y el uso debe ser para lo que se ha destinado el contrato, el bien en el contrato. Bien que las partes lo hayan expresamente declarado, bien que se pueda presumir por los usos locales, bien que pueda deducirse a partir de la actividad que se ha declarado o se entiende se va a cumplir a partir de la intencionalidad de las partes, pues debe emplearse el bien con ese propósito, no con otro. De manera que si se cambia ese destino, inmediatamente el arrendador va a adquirir el derecho de solicitar la resolución del contrato. Recuerden que estamos en régimen general, veremos que en los regímenes especiales esto tiende a confirmarse, pero en la práctica en esos regímenes especiales, pues, sobre todo en el de vivienda, no queda eso tan evidente, insisto, en la práctica, no en la ley está bien expresado. Se puede exigir a través de los mecanismos que ya conocemos, cumplimiento, resolución, que serían los más indicados. También pudieran surgir de aquí acciones de daños y perjuicios de manera autónoma. La segunda obligación es la de pagar el canon de arrendamiento. Ya hemos dicho que el canon puede ser en dinero o en especie, puede ser en actividad concreta que se realice dentro del bien. Es todo esto posible. ¿Quién está obligado? Hemos dicho que el arrendatario, de manera que los gastos relacionados con el pago le corresponden a él. Luego, en regímenes especiales, veremos que esto se matiza. El lugar del pago es el designado en el contrato. A falta de estipulación, el domicilio del arrendatario. ¿Cuándo? En el momento del vencimiento del canon. Es muy importante estipular los plazos en que se va a realizar el pago, porque el arrendamiento puede ser de pago único, puede ser de pagos sucesivos, puede ser de pagos anticipados.
o de pagos por periodos vencidos. Todo eso debe quedar claro. Los regímenes especiales establecen cuáles son esos parámetros. En particular, el de vivienda señala expresamente que es a mes vencido. No se puede pagar por anticipado, por ejemplo. Entonces, pero en los espacios en que la ley nos permita, pues lo ideal es que todo eso conste en los contratos. Es posible que el arrendador no quiera recibir el canon de arrendamiento como una forma de el arrendatario se convierte en moroso, que lo coloque en situación de incumplir con obligaciones para él poder deshacerse del arrendatario. Existe para el régimen general el procedimiento de oferta real de pago y subsiguiente depósito de la cosa debida, que ustedes ya revisaron. Las leyes especiales crearon el procedimiento de consignación inquilinaria y en materia de vivienda, por ejemplo, se habla de depósitos a nivel bancario en una cierta cuenta, que es una cuenta corriente, por cierto. Se establece esto como el canal para que precisamente el arrendador no coloque al arrendatario en situación de impago, de incumplimiento de las obligaciones. Hay unos supuestos en los que el arrendatario puede dejar de pagar o bien la totalidad o una parte de ese pago. Entonces, en el caso de vicios o defectos de la cosa, como lo mencionábamos antes, es posible que pueda producirse esto que hemos mencionado. Si la cosa se pierde completamente, pues la exoneración será total. En el caso de la ejecución de las reparaciones en los términos que dijimos, las perturbaciones de derechos provenientes de terceros también pueden desencadenar esa disminución del canon. Y el crédito del arrendador por el canon es un crédito privilegiado. Recuerden el ordinal 4 del 1871, no del 1875 del código. Ahí está mal la referencia de Aguilar. El ordinal cuarto que leímos en alguna oportunidad en clase, que a ustedes les gustó tanto y que está bonito como para aprenderse de memoria, sobre todo las tropas paracaidistas. A ver, el arrendatario tiene la obligación de hacer las reparaciones. Formalmente se enuncian como las reparaciones locativas, porque si él cumple con la obligación de notificar oportunamente al arrendador de las reparaciones que tiene que hacer, o cuida que las personas que dependen de él no le causen daños al bien, o realiza efectivamente las reparaciones locativas y entonces estos daños no se agravan, pues las únicas reparaciones que les correspondería serían estas, las reparaciones menores. ¿Cuándo deben hacerse? Si son urgentes, deben efectuarse de inmediato. Si no, pueden quedar postergadas hasta el momento en que termine el contrato y como él debe entregar el bien en buenas condiciones y hechas las reparaciones necesarias, en aquel momento pudiera hacerlo. El régimen convencional que está allí era lo que mencionábamos que cabía como posible que se pactara en el contrato la distinción entre reparaciones mayores y reparaciones menores. Esto es válido, insisto, en los casos en que el orden público no esté interesado, pero cuando el orden público esté interesado, olviden. Es lo que la ley manda. La siguiente obligación es la obligación de devolver la cosa arrendada. Debe devolver el bien tal como lo recibió, de acuerdo con la descripción que hicieron conjuntamente arrendador y arrendatario, o a falta de esto, recuerden que se presume que se recibió en buen estado y hechas las reparaciones necesarias. También en esta materia, la ley estipula que si el bien pereció o se deterioró por vetustejo, o sea, por viejo, o por una causa extraña no imputable,
pues no habría, el arrendatario no tendría que cumplir con esta obligación en toda su dimensión. Igual cabe si el bien se deterioró o se destruyó por culpa del propio arrendador, por la falta de las reparaciones. Entonces, en ese caso, no es responsabilidad del arrendatario y cumplimiento de esta obligación. ¿Qué significa también en la práctica? Que el arrendatario no puede modificar la cosa arrendada porque tiene que devolver lo mismo que se le arrendó en las mismas condiciones a menos que se haya pactado lo contrario. Y el pacto en contrario normalmente supone que cada vez que el arrendatario quiera modificar el bien, debe solicitar autorización al arrendador, quien por escrito establece que esto puede realizarse. Recuerden aquí que si el arrendatario procede por su cuenta sin notificar al arrendador, sin cumplir con los pasos que contractualmente se hayan podido estipular, pues todos los bienes que se incorporen al bien principal objeto del arrendamiento son de propiedad del arrendador también. Pasan al arrendador. Y de estilo se coloca sin indemnización alguna. Por supuesto, el arrendatario tendrá que comenzar a probar que el bien ha sido modificado con autorización del arrendador o que el arrendador se va a beneficiar ilícitamente de su propia actividad, pero aún en este último caso, el arrendador pudiera hacer demoler esas modificaciones a costa del arrendatario porque el arrendador tiene derecho a recibir el bien en las condiciones en las que los entregó. La ley, en cualquier caso, permite que pueda separarse del bien los materiales. Es, por ejemplo, lo que sucede en el caso de predio rústico. Ahora, si lo que se arrendaron fue cosas incultas, el arrendatario tiene derecho a que se le indemnice por el valor de esas plantaciones, salvo pacto en contrario. ¿Por qué? Porque la finalidad última del Estado es que las tierras estén productivas. Entonces, en ese caso, se coloca en cabeza del arrendador la obligación de la indemnización, salvo pacto en contrario, insisto. A todo evento, el arrendatario tendría derecho a separar los materiales que se utilizaron en esas modificaciones, pero recuerden que ese derecho de separación que subsiste hasta el momento de la terminación del contrato no puede ejercerse si esa separación le causa un perjuicio al bien principal arrendado. Si la separación del material produce un deterioro, destrucción o disminución del precio y del bien en cuestión, del bien principal, del bien objeto de arrendamiento, pues esa separación no puede producirse. El arrendatario también está obligado a cuidar la cosa arrendada. Esto significa que el arrendatario es responsable del deterioro o pérdida que sufra el bien, a menos que pruebe que se produjo sin su culpa. Pero responde por él, por sus causavientes, por la figura de los subarrendatarios y todos los sujetos que de él pudieran de alguna manera depender. Como mencionábamos, el caso, por ejemplo, de los trabajadores. La ley ha estipulado que en el supuesto de responsabilidad en caso de incendio, cesa la responsabilidad del arrendatario frente al arrendador si el arrendador puede ser indemnizado por el incendio por parte del asegurador.
recuerden que entre nosotros la responsabilidad tiene que ver con la reparación del daño. Si el daño es reparado al arrendador por el asegurador, el arrendatario no tiene por qué responder, pero la ley sí le da derecho al asegurador de ir en contra del arrendatario por si el incendio se produjo por culpa del arrendatario. Entonces, este dato es importante que lo tengan presente, está previsto en nuestra legislación civil. La última obligación que tiene el arrendatario es la obligación de notificar. ¿Qué tiene que notificar? Debe notificar toda usurpación o novedad dañosa que un tercero haya hecho o se encuentre de manera inminente de hacer contra la cosa arrendada, y también debe notificar al arrendador de todas las reparaciones que conforme a la ley lleguen a corresponderle. En este último caso, con las consecuencias que mencionamos antes. Si las notificaciones no se producen, el arrendador va a poder intentar la acción de resolución de contrato, por ejemplo, o puede llegar a eximirse de responsabilidad por daños que sufra el arrendatario por sus incumplimientos respecto de la obligación en concreto. También queda abierta de forma autónoma la acción de daños y perjuicios. Muy bien, muchachos, eso es todo respecto de este punto. Lo conversamos luego.